Dios le bendiga, amado hermano. En esta hora los saludamos en el nombre de Jesús. El día de hoy vamos a continuar hablando de las sabidurías. La palabra dice en el libro de Santiago que hay 4 sabidurías: la sabiduría de Dios, la sabiduría terrena, la sabiduría animal o instintiva y la sabiduría diabólica. El día de hoy quisiera tocar un poco lo que es la sabiduría de Dios, cuál es el propósito de la sabiduría de Dios, y posteriormente a eso hablaremos también de la sabiduría terrena. En Santiago capítulo 3 y el verso 13 el Señor dice esto: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Hace una pregunta. Y dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La razón, mis hermanos amados, de aprender de Dios, la sabiduría de Dios, el propósito de ella es que aprendamos a hacer las cosas correctas, como Dios, como digo, nos diseñó para, dice la palabra en Efesios 3:10, que Dios antes de crearnos, dice que preparó obras en las que nosotros deberíamos andar cuando estuviéramos en el cuerpo. Ahora, ¿cómo yo puedo saber qué obras Dios me preparó para cada día? Por ejemplo, en el día de hoy, ¿cómo yo sé qué obras me preparó Dios desde antes que me diera el cuerpo, me creara? Hermanos míos, la única forma de que seamos conscientes de que tenemos unas obras que Dios nos ha preparado es la siguiente. En la vida diaria, tú tienes a Dios, dice que nos presenta delante de nosotros a todos el bien y el mal. ¿Qué es lo que Dios me preparó para este día? Yo no sé todavía, después de que termine de hacer esto, qué es mi actividad. Conozco lo que voy a hacer, pero no sé exactamente con qué me voy a encontrar. Pero cuando esté ahí, yo tendré que saber que Dios me está poniendo, dice en Deuteronomio 30:15, dice que Dios nos pone delante de nosotros la vida y la muerte. Y luego dice: escoge la vida, escoge el bien, escoge la bendición. Por el otro lado, hijo, también está la muerte, la maldición y obviamente, la destrucción. Y Dios nos recomienda que escojamos la vida. Entonces, ¿cómo tú o yo podemos saber cuáles son las obras que Dios nos preparó para este día o para el momento que tú estás confrontando en cada momento de tu vida? La única manera de que tú puedas saber es que tienes que entender que Dios nos pone a todos, a cada persona, sean creyentes o no. Dios es justo y pone esto delante de cada individuo en todo tiempo y en todo lugar. Siempre va a encontrar la oportunidad para hacer lo recto, hacer el bien o hacer el mal. Es una decisión que la persona tiene que tomar respecto a qué va a hacer. Entonces, la pregunta aquí, cuando dice el Señor: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El sabio va a inclinarse por el bien. Si conoce la voluntad de Dios, va a hacer lo recto porque quiere hacer lo que Dios le preparó para que lo hiciera cuando estuviera en su cuerpo. Así que nosotros debemos saber eso. Por el otro lado, si la persona no atiende la sabiduría de Dios, va a hacer su propia voluntad y va a hacer como le parece. Los resultados, dependiendo de cuál lado escoge, si escoge el bien, los resultados le va a ir bien a la persona, va a vivir en paz, va a tener tranquilidad. Pero si escoge el mal, va a sufrir las consecuencias de ese mal que escogió. No solo lo va a sufrir mientras está en su cuerpo, pero lo va a sufrir aún después de que termine en su cuerpo. Porque los efectos de lo que nosotros decidimos cada momento causan un efecto mientras estamos en el cuerpo y van a causar otro efecto cuando terminemos en el cuerpo. Quiero decir, en el mundo eterno, la gente va a ir con Jesús, si es que la persona opta por el bien, por Jesús y por todo lo que dice en su palabra, o la gente, si opta por el mal, está escogiendo por el diablo y va a ir a tener que dar al lago de fuego. Entonces Dios es justo y nos pone delante de nosotros a todos lo mismo, la misma oportunidad.
para todos. Así que cada persona escoge la vida o los actos que quiere hacer. Y de acuerdo a lo que le escoge, entonces eso es lo que la persona tiene. Muy bien, ahora quiero decirle algunos proverbios que nos ayudan para que podamos caminar lo mejor posible. La sabiduría de Dios es para que no nos hagamos daño a nosotros mismos, que no hagamos el mal y ni hagamos mal a otros, porque eso es lo que nos perjudica nuestra vida personal y el futuro con Dios. Por eso es que tenemos necesidad, toda la gente, toda persona, todos deberíamos tener la sabiduría de Dios, pero no todos la aprecian. Dice en Proverbio que algunos la desprecian, y el que desprecia la sabiduría aborrece a su alma, se destruye a sí mismo. Ahora note esto, por favor. Dice en el Salmo 111, el verso 10, dice el principio de la sabiduría. ¿Cómo una persona puede llegar a ser sabio? Sabio es alguien que ha aprendido a hacer las cosas correctas en cada situación de la vida que se le presenta. Demuestra con sus actos que sabe hacer lo recto. Ese es un sabio según Dios. Entonces, en este salmo dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si una persona no ama, no respeta a Dios, ni lee su palabra, esa persona pues va a actuar conforme a su conocimiento personal y debido a eso, hermano amado, eso refleja o manifiesta que Dios no es el centro de su, ¿cómo digo? No, Dios no rige su vida, no rige su conducta, no rige su mente. Una persona cuando hace su propia voluntad se sale del camino de Dios y hace lo que quiere. Y entonces Dios saca a Dios fuera de su mente, fuera de su vida. Y entonces actúa de acuerdo a como le parece. Y eso es peligroso para la persona. Pero si uno quiere caminar con Dios, uno tiene que respetar. Lo primero que tiene que hacer una persona que quiere aprender la sabiduría de Dios, tiene que respetar profundamente a Dios. Dios tiene que ser el centro de nuestra conducta. Lo que hablamos o lo que hacemos, en Colosenses dice que lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque, hermano amado, por ejemplo, yo no puedo decir en el nombre de Jesús maldigo a esta persona, en el nombre de Jesús voy a robar. ¿Ve? Entonces el temor por eso dice el principio para ser sabio, el principio para empezar a hacer lo recto, tiene que ser por amor a Jesús. Si tú amas a Jesús, tú no vas a maldecir. Si tú amas a Jesús, tú no vas a robar. Eso nos ayuda a que podamos hacer lo recto. Pero una persona que no ama a Jesús no puede parar de hacer el mal. Es imposible, hermano amado. Por eso es importante. Y dice que todas las personas que tienen este entendimiento, que reciben la sabiduría de Dios, dice que practican la palabra de Dios en su vida porque aman a Cristo. Si no aman a Jesús, no obedecen lo que Dios dice, aunque tal vez lo han escuchado, pero no le ponen mucha atención. Y eso se dañan a sí mismos. Voy a leerte Proverbios capítulo 15 y el verso 20. Dice esto: el hijo sabio alegra al padre, mas los insensatos, los necios, un insensato es alguien que no tiene, que no es sensible a la guianza de Dios, no aprecia lo que Dios le está diciendo, y entonces la persona desprecia el conocimiento de Dios, y esa persona, hermanos amados, cuando la persona desprecia la sabiduría, obviamente su conducta está muy deteriorada, hace mucho daño a sí mismo y a su prójimo, con quien se relaciona le hace daño. Pero en este proverbio dice, el hijo sabio alegra al padre, mas el necio menosprecia a su madre. ¿Por qué sucede esto? El hijo sabio alegra a su padre, pero el necio desprecia a su madre. Mis hermanos amados, ¿por qué dice esto? Porque es la madre la que más tiempo pasa con el hijo.
regularmente es la madre la que está pegada al hijo. Y el deber de la madre es engendrarlos. Esta palabra engendrar se refiere a enseñarle las cosas de Dios a su hijo, para que cuando el hijo crezca ya sepa cómo comportarse. Esa es la tarea de la madre. Pero si la madre no hace eso, mire lo que pasa. Al carecer los hijos del conocimiento de Dios, la primera que lleva el daño es su propia madre, porque los hijos, dice, menosprecian, no aprecian, le quitan valor a la madre, por eso la tratan como si fuera hermano. La verdad es penoso, pero la verdad llega a haber madres, y hay muchas madres que le tienen miedo a sus hijos. Tú te preguntarás por qué esa conducta cuando deberían las madres recibir honra y respeto de sus hijos. Pues no lo reciben. ¿Por qué no lo reciben? Porque no hicieron lo que tenían que haber hecho como madres. La madre debería haber enseñado a sus hijos la palabra de Dios. Por eso dice en Proverbios 22:6, instruye al niño mientras es niño, hablando de la palabra de Dios, para que cuando sea grande no se aparte de qué, del camino de Dios. Y si la persona recibe ese consejo, entonces cuando sea grande va a respetar a su padre, a su madre, entonces van a vivir en armonía. Por el conocimiento que tienen van a tener armonía, pero si no tienen el conocimiento va a haber desprecio y va a haber menosprecio de los hijos hacia sus padres. Eso, cuando vemos ese tipo de conducta en los hijos hacia sus padres, significa que los padres no les dieron el conocimiento de Dios. Generalmente los padres les dan todo lo que quieren en su cuerpo. Quieren comida, quieren vestido, quieren pasear, quieren hacer muchas cosas, satisfacer sus deseos, pero no les cultivaron su espíritu, no les dieron la palabra de Dios, y esa es la consecuencia de no haber hecho la tarea que Dios le manda a los padres. Dice que cuando los padres deberían haber enseñado, en Deuteronomio dice 6, usted puede leer ahí, cuando dice instruye a tu niño, enséñale los mandamientos cuando te acuestas, cuando se levanta, cuando estás con él en el camino, cuando te sientas a la mesa. En todo tiempo tendrías que haber estado hablándole de la sabiduría de Dios, para que tu hijo tuviera el conocimiento y el temor de Dios. Entonces su comportamiento sería correcto, porque solo pueden ellos frenar la maldad en sus vidas de ellos mismos si temen a Dios. Si no temen a Dios, es imposible que puedan detener la maldad en sus vidas. Y cuando los hijos se levantan o crecen sin conocimiento de Dios, este es lo que se manifiesta. Desprecian a su madre y desprecian hasta al padre, la lleva, hermano amado, porque es una deshonra que se vive ahí. Los padres le tienen miedo a los hijos, hermano amado. Eso es vergonzoso para los padres que no hicieron su deber que Dios manda que se debería haber hecho. Cuando son niños es que se les tiene que instruir. Ya cuando están grandes, hermanos, solo los vas a hacer enojar, porque como ahora les quieres cambiar su comportamiento, cuando ya tienen una forma que les causó el ambiente, el mundo, la gente que no teme a Dios, les transmitieron enseñanzas completamente contrarias a Dios. Y ahora tú vienes y quieres enseñarles las cosas de Dios cuando ya ves el problema. Mucha gente le pasa esto, hermano. Así que te animo, por favor, que seamos sabios. Si eres un padre que eres joven y que estás todavía en la posibilidad de enseñar a tus hijos, enséñalo bien para que les vaya bien a ellos y que no haya desprecio en tu hogar, en tu familia, de parte de tus propios hijos. Ok, en el Proverbios 9, el verso 12, dice la palabra: si tú fueres sabio, si tú tomas la sabiduría de Dios y la aplicas a tu vida, dice, para ti lo serás. Quiere decir, si tú haces las cosas bien, tú disfrutarás de ese bien mismo, porque tendrás paz, tendrás buenas relaciones, tendrás respeto, tendrás honra. Si fueres sabio, para ti lo serás. Dice, y si fueres escarnecedor, si fueres un burlador, si fueres un despreciador de la sabiduría de Dios, pagarás tú solo, dice.
Proverbios 9:12. Hermano amado, quien desprecia la sabiduría de Dios se destruye a sí mismo y destruye a las personas con quienes se relacionan. A veces el padre que no conoce las cosas destruye a su mujer, destruye a sus hijos, hermano. Sus propios labios se abren para maldecir a su mujer, para maldecir a sus hijos, porque no conocen. Sabe, hermano amado, la palabra de Dios dice que el hombre tiene la autoridad. Dios le dio la autoridad al hombre aquí en la tierra. Imagínate cuando su boca se abre y maldice, esa autoridad, hermano. Y las personas, los hijos, hermano, y la mujer llevan las maldiciones de los padres por no tener el conocimiento de Dios. Es terrible, hermano. Proverbios 18, el verso 20 y 21 dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y lo que cada persona habla, eso es lo que la persona tendrá y también los que lo oyen, hermano. Así que es peligroso. No debemos hablar sin sabiduría, hermano. Por eso dice ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hermano, aprendamos a hablar también. No podemos hablar como si estuviéramos, como digo, sin control. La palabra dice que debamos dar cuentas de lo que hablamos y debemos ser cuidadosos. El sabio dice que cierra su boca. El sabio es prudente para hablar, no habla nomás por hablar, porque él sabe que cada palabra que hablamos, el sabio sabe que las palabras que hablamos creamos lo que hablamos. La palabra lo dice, no estoy diciendo locuras, hermano. Lo que la persona declara, eso es lo que tendrá. Proverbios 18, 20 y 21. Lee eso, hermano, por favor, en el nombre de Jesús. Así que es peligroso no tener la sabiduría de Dios. En Proverbios 8:36 dice que el que peca contra la sabiduría defrauda su alma. Y todos los que aborrecen la sabiduría de Dios aman la muerte. Mi hermano amado, la sabiduría de Dios es para que podamos discernir qué es lo correcto y entonces tú puedes hacer eso. Pero el que desprecia la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, hermano, el que desprecia eso entonces actúa por sí mismo. Y lo que la persona piensa que es recto resulta que no es recto. Va y hace obras de acuerdo a su propia sabiduría y entonces vemos resultados erróneos. ¿Y eso qué pasa? Cuando se da cuenta después de que la persona hace esas cosas, se da cuenta de los resultados que fueron malos. Por ejemplo, la persona que lo ofenden y no perdona, es su propia sabiduría. No, porque lo voy a perdonar, dice. Es su sabiduría de su carne. Y entonces, ¿qué pasa? No perdona. ¿Y qué sucede cuando no perdona? Dios tampoco lo perdona. Y empieza a vivir una vida de caos, no tienen paz, empiezan a odiar, el diablo está ahí entre ellos, se odian unos con otros, hermano. Eso no es sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es para vivir en paz con Dios y con los hombres. Esto no es una religión, mis hermanos. Muchos piensan y preguntan, ¿de qué religión eres, hermano? La religión no es otra cosa que confusión. Principios de hombres. Lee la Biblia y aprende la palabra de Dios para que te rijas por medio de ella. La palabra de Dios es la verdad. Fuera de todo lo que está fuera de la palabra de Dios son ideas de los hombres. Y si tienes ese tipo de sabiduría, de ideas de hombres, hermano, examina tu vida y nota si estás completo y si te gusta la vida que tienes. Si estás así contento, pues puedes estarlo. Y aunque si no estás contento y decides seguir ahí, es tu decisión. Dios no te va a arrastrar y a sacar de ahí. Es tu decisión. Dios te va a dejar que estés ahí porque tú tienes el derecho. Dios te ha dado, a todos nos ha dado el derecho de decidir y cada uno vive como uno ha escogido. Quisiera, ¿verdad? De parte de Dios quisiera que escojas el bien. Como dijo Dios en Deuteronomio 30, ahí está la vida, ahí está la muerte. Yo quisiera que escojas la vida, pero yo quisiera que escogiera la sabiduría de Dios en vez de tu propia sabiduría o sabiduría de hombres, hermano. Pero eso es la decisión personal. Ahora, esto es lo que sucede. En Proverbios 11:19 dice, como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Por eso la justicia es hacer lo recto, hacer lo correcto siempre. Cuando haces eso, tú vas a tener obras justas. Y cuando haces obras justas, la recompensa cuando tú haces una obra justa, tú recibes después de la acción
paz. Tienes paz y tienes gozo. Eso es lo que se cosecha en el mundo espiritual. Cuando tú haces lo correcto, lo que recibes detrás de eso es la bendición de Dios. ¿Y cómo se manifiesta? Que tienes paz y te produce gozo de haber hecho aquello. Pero ¿qué sucede cuando la persona hace el mal? Bueno, va y hace el mal. ¿Cuál es el resultado de eso? Pierde la paz con Dios porque Dios no está agradado y Dios está molesto contra esa persona. La persona pierde la paz porque ha pecado y ha ofendido a Dios y ha ofendido a algún prójimo. Entonces pierde la paz, no tiene paz ahora y no tiene gozo. Y así vive la vida. Las personas se acostumbran a vivir odiando, envidiando, hermano. Se acostumbran a vivir. Eso no es vivir, eso es existir, hermano. Vivir es que tengas paz con Dios, tengas gozo, eso es la vida. Para eso fuimos creados, para disfrutar la vida con Dios aquí en la tierra, como que estuviéramos en el cielo. Hay gente que no tiene este conocimiento o lo desprecia y viven aquí en la tierra como que estuvieran en el infierno, hermano. Hace años un hombre, yo hablé con él por teléfono y le dije, oye, quisiera que conozcas de Jesús. Y el hombre me dijo, ¿cómo me dijo? Dijo, no me acuerdo exactamente, hermano, lo que me dijo, pero me dijo esto al final. Dijo, yo estoy viviendo en el infierno, dijo. Le dije, ¿cómo dices que estás viviendo en el infierno? Sí, eso es mi hogar, dijo. Es un infierno y lo odio, hermano. ¿Por qué vivía así? No tenía conocimiento de Dios, hermano. No sabía de Dios. ¿Sabes qué pasó después con el proceso? El hermano empezó a oír la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? El hombre se reconvino con la mujer se ajustaron, hermano, y mientras estuvieron recibiendo la palabra, se arreglaron, convivieron y se ordenó ese hogar. Pero ¿qué pasó después que se ordenó? Una vez ordenado, ¿sabes qué? Se fueron. ¿Y qué pasó? Se destruyeron otra vez. ¿Por qué? Porque sin la presencia de Dios, sin la sabiduría de Dios, se destruyen. La palabra dice en el Salmo 73, 27, dice, todo el que se aparta de ti será destruido. Y es cierto, una persona que no tiene el conocimiento de Dios, hermano, se destruye. Y esas personas se destruyeron y destruyeron su matrimonio y se destruyó el hijo que dieron a luz. Hermano, es feo. Pero esa es la consecuencia de vivir una vida sin sabiduría de Dios. En el Proverbios 12:28 dice, en el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. Mira, hermano amado, si usted quiere disfrutar la vida mientras está en su cuerpo, adquiera sabiduría de Dios, haga lo que Dios dice y tendrá la paz de Dios con su persona, con su esposa, con sus hijos. No, como les digo, no les niegue lo único que les puede dar, donde pueden aprender para hacer las cosas rectamente. No los lleve a la religiosidad, hermano. No los lleve a ese engaño. Porque usted ve la conducta, están infelices, están insatisfechos, están, hermano, mal. No los lleve y enséñeles el conocimiento de la palabra de Dios. No ideas humanas, por favor, porque usted dice que ama a su gente. Demuéstrelo con sus hechos que los ama. Muestres por sus actos que usted está haciendo lo correcto, lo que Dios manda. Y lo que Dios manda es que les enseñe la palabra de Dios para que ellos no sean destruidos. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, en el Proverbios 13:14 dice que la ley del sabio es un manantial de vida. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando tú conoces la palabra de Dios, tú no vas a hablar mal, sino vas a hablar bien. Le quiero narrar rápidamente una situación de una mujer que está en la Biblia. La mujer sunamita. Esta mujer no tenía hijo, su esposo ya era anciano, grande, y bueno, no tenían hijo. Entonces llega el profeta Eliseo a su casa y lo invitaron a que se quedara ahí. Y el hombre agradecido dijo, pues, ¿qué haremos por ella? Y entonces el ayudante del profeta le dijo, no tienen hijo. Y entonces el profeta dice, llámala. Y llama a la mujer, le dijo, dentro de un año tú abrazarás un hijo. La mujer al principio no creyó, pero el asunto es que tuvo el hijo, pero después ya el niño creció un poco y se enfermó el niño y se murió.
Y cuando el niño se muere, la mujer esta, hermano, puso al niño en la cama donde le había hospedado al profeta y se fue ella a buscar al profeta porque estaba en otro lugar. Y en el camino, cuando la gente la encontraba y le, ¿cómo estás? Dice que ella les decía, todo va bien. Mire lo que declaraba, todo va bien. Y tenía a su hijo muerto, pero nunca habló mal. Todo va bien. ¿Y qué pasó? Buscó al profeta, llegó con el profeta y le dijo, ¿acaso yo pedí hijo? Y toda la cosa que pasó, si quiere leer esa parte ahí. Y luego, ¿qué hizo? Lo que hizo es que el profeta fue y Dios lo usó para resucitar a ese niño, porque la boca de su madre nunca habló mal, aunque sus ojos veían como que estaba la cosa mal, pero su fe veía otra cosa. Su fe estaba viendo que Dios es poderoso para resucitarlo. Por eso la mujer dijo, todo está bien, porque su visión estaba hablando por lo que ella creía en Dios, no por lo que, como digo, no por lo que sus sentidos naturales. Sus sentidos naturales decían, pues está muerto, ya no hay nada, nadie puede hacer eso, pero Dios sí lo puede hacer. Entonces su fe estaba en Dios y fue a buscar al profeta y el profeta vino y el niño resucitó y la mujer recibió lo que confesó con su boca. Dijo, todo va bien y el niño resucitó. Y todo va bien. Si tú hablas y aprendes a hablar como sabio, todo irá bien, hermano. Pero si maldices, hermano, pues lo que hablas te vendrá. No hablemos mal. Por eso aprende la sabiduría de Dios, hermano. Lee Proverbios y no solo lo leas para tener un conocimiento, para hablar con alguien. Aplícalo en tus actos diarios, cuando te relacionas o contigo mismo. Esto no es para andar, como digo, presumiendo de que sabes. Es que lo necesitamos para relacionarnos con Dios y con la gente con quien nos relacionamos. Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hermanos míos, eso es lo que Dios quiere que entendamos. Ojalá que tú y yo podamos ser atentos. La sabiduría de Dios nos fue dada para hacernos bien a nosotros. Quisiera que te vaya bien a ti en todas las cosas. Ok, esa es la sabiduría de Dios. Lee, por favor, y que te vaya muy bien en la vida. Es nuestro deseo, nuestro anhelo. Pero quiero narrarte algo más de la sabiduría terrena. La segunda parte de lo que es, dice primero sabiduría de Dios, luego la segunda parte es la sabiduría terrena. ¿Qué es la sabiduría terrena? La sabiduría terrenal, hermano amado, es el conocimiento que nosotros recibimos pues en las instituciones educativas. ¿Cuál es el propósito de la sabiduría terrena? Bueno, habilitarnos, traer conocimiento que sea práctico y que al poner en práctica ese conocimiento nosotros podamos hacer cosas que tengan valor para nosotros y valor para los demás. Entonces, así es como Dios nos da el pan de cada día. Cuando nos habilitamos con el conocimiento que recibimos, ahora podemos hacer un trabajo en beneficio de alguien. Esa persona que no tiene la capacidad de hacer eso, bueno, no sabe hacer lo que tú aprendiste, pero seguramente sabe hacer otra cosa y por aquello que él sabe está haciendo algo y entonces con lo que la persona aquella que sabe gana dinero y con ese dinero suple su necesidad personal de su familia, pero si hay algo que esta persona no sabe qué hacer, va a tener que pagar por el servicio que otro sabe hacer. Entonces este tiene dinero y le dice, oye, hazme tal cosa, hazme un librero. Y viene él no es carpintero, pero este es carpintero. Y dice, entonces yo te cobro tanto por mis servicios. Y ve cómo dependemos unos de otros. Entonces la sabiduría terrena lo que hace es habilitarnos para hacernos aptos. La palabra dice en toda buena obra. Deberíamos ser diestros, hermanos míos. ¿Por qué? Porque dice un proverbio, no lo voy a leer, pero es mucho, pero dice que el alma sin ciencia no es buena. Un alma que no se trae conocimiento a su mente, conocimiento que pueda poner en práctica y que produzca resultados beneficiosos para sí y para los demás, valiosos. Entonces,
Cuando es así, la persona se vuelve bendición para sí mismo, para su familia y para los que le rodean. Pero una persona que no se habilita con conocimiento es una persona que va a estar carente, que va a carecer de muchos beneficios que necesita. ¿Y por qué no los tiene? No los tiene porque perdió su tiempo haciendo exactamente nada. ¿Cómo es que pierden las personas su tiempo? Voy a hacer un comentario y espero no se ofenda. Y si se ofende, bueno, conténtese después de esto. Hermano amados, cuando tú te pasas horas viendo los medios de comunicación, todos esos medios de comunicación, ¿cuánto tiempo inviertes en eso? ¿De cuánto te sirve que veas a las personas ahí, fotografías y tanta cosa que están viendo ahí? ¿En qué te beneficia? ¿En cuánto ganas, por ejemplo, cuando tú ves un partido de fútbol en 3 o 4 horas? O cualquier cosa, ¿qué es lo que ganas de eso? Mis hermanos, hace años, eso a mí siempre me molestó. Me molestó porque, hermano amado, yo veía gente escasas que no se podían proveer para sí mismos y perdían su tiempo, su vida, sentados el hombre, la mujer, los hijos, todos, hermano, atentos a aquello como que fuera gran cosa. Solo estaban perdiendo su vida, hermano. El tiempo que les dio para estar en su cuerpo, perdiéndolo con nada. ¿Cómo están cuando empiezan a ver el partido? Vacíos. Están perdiendo su tiempo en lugar de traer conocimiento práctico. 3 horas o 4 horas se perdió para nada. Y luego cuando terminan de ver eso, ¿de qué hablan? Oh, que metió un gol, que metió aquí. ¿En qué te benefició? ¿Cuánto te pagan por saber que alguien metió un gol? ¿Cuánto tú ganas? ¿Cómo te superaste cuando tú sabes eso? ¿De qué sirve? Es conocimiento vano. Hermano amado, hay mucha. Dice el hermano, dice que en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de sabiduría. Hay mucho pan, hay mucha capacidad, quiere decir, en las personas, pero lo pierden por una quiera Dios que porque no saben, pero si sabiendo esto no se capacitan, hermano, pues la verdad, no creo que va a cambiar su situación. Su necesidad va a estar con ellos. Dice, la mano negligente tendrá hambre. ¿Por qué? Porque, hermano, pierden su vida en cosas que no producen. Estamos en el cuerpo por poco tiempo y tú y yo deberíamos aprovechar el tiempo para traer conocimiento que puede transformarnos. Ese conocimiento, producir obras que otros, que nos haga bien a nosotros, pero que podamos, sinceramente, para que la verdad, que podamos poner como en servicio para otros. Otros, por ejemplo, una persona que no sabe cómo arreglar su aire acondicionado, pues que vaya a la escuela y que adquiera conocimiento, y cuando ya trae el conocimiento, pues ya va y, oye, yo te puedo arreglar el aire. Como el dueño de la casa no sabe hacerlo, va a tener que pagar por eso. Y entonces esta persona sabe cuánto tiempo invierten para aprender esto del aire. Hermano, 2, 3 meses. Es un conocimiento técnico, es práctico. ¿Y qué pasa? El hombre cuando empieza a trabajar eso empieza a tener ingreso. ¿Y qué pasa? Se pone contento. Y entonces ya tiene el pan para su familia, para él, y empiezan a tener contentamiento, se ven más alegres, porque la escasez produce presión. Hermano, entristece a la vida que no tiene su provisión. Son vidas tristes, hermano, como sombrías. Pero eso es debido a la falta de sabiduría terrena. Hermano amado, si tú no tuviste la oportunidad de ir a una universidad en tu tiempo, en tu juventud, pero ¿quién te impide a ti agarrar un libro y capacitarte en un oficio? Hay oficios, hermano, mientras sean pagables, que haya provisión, no te dé vergüenza ejercer un oficio. No importa si la gente dice, eso no vale mucho. Hermano, si te da el pan que tú necesitas y mientras sea digno delante de Dios y de los hombres, hermano, atrévete a cambiar. Haz el conocimiento, ponlo en práctica y tu vida va a estar contenta, vas a tener por qué darle gracias a Dios, hermano. Cuando tienes algo que hacer al día siguiente, te levantas con ánimo, con gozo, hermano amado. Pero cuando la persona no tiene nada en su cerebro para poner en práctica, son vidas tristes, no se quieren ni levantar, hermanos, se levantan a las 8, 9, 10 de la mañana, porque ¿a qué se levantan?
No tienen nada en su cerebro para ir a practicar. Solo están viendo a ver en qué perder el tiempo, hermano. Ay, no, hermano, es mucho. Por favor, yo estoy hablándole en general de esto porque la sabiduría terrena usted la puede adquirir y la debiera adquirir sin importar su edad. Dice, es que yo ya tengo 50 años, o 60. Hermano, aunque tuvieras 80, mientras estás respirando, la palabra dice en Eclesiastés, dice, haz todo lo que puedas mientras estás en tu cuerpo. Hazlo conforme a tus fuerzas, porque al Seol a donde vas, o sea, cuando la persona se muere, allá no hay obra que hacer. Y mientras puedes hacer algo aquí, hazlo, hermano, hazlo. Alégrate, hermano, tal vez ya ahora si tienes 60 o 70, hermano, ahora ya tienes más tiempo, ya resolviste como pudiste la vida, ahora invierte en ti, conocimiento, si no tienes sabiduría de Dios, dedícate a conocer a Dios para que, hermano, tengas que dar a alguien de lo que ahora puedes obtener. No te quedes pobre toda tu vida, hermano. Adquiere conocimiento, sabiduría de Dios. Si no la tienes, adquiere conocimiento de la sabiduría terrena para que puedas habilitar o enseñar a otros. Y así, hermano, tu vida sea una bendición. La palabra de Dios dice que el creyente debe ser una bendición. Así dice la palabra, que nos deberíamos tornar en bendición. Jesús dijo, le prometieron a Abraham, dijo, en tu simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra, y hablando de Cristo. Pero cuando venimos a Cristo, nosotros sin Cristo estábamos destruidos, pero cuando venimos a Cristo, dice que antes de Cristo éramos cola, pero que ahora en Cristo deberíamos ser cabeza. ¿Y cómo nos tornamos en cabeza? Cuando tienes sabiduría de Dios y la aplicas en tu vida y le enseñas a tu familia, le enseñas a otros y también te habilitas en las cosas terrenas, hermano. Entonces se ve un cambio bonito cuando dice, antes de Cristo estaba destruido, pero cuando ya estás en Cristo se ve la superación, hermano. Y se ve gozo, se ve alegría. Hermano, así es como se ve la gloria de Dios en un creyente. Cuando tu vida antes no era mucho, pero en Cristo tiene que aumentar toda tu capacidad, hermano. Atrévete a hacer cosas, hermano, por favor. No tengas miedo a la crítica. La gente va y la gente está pobre porque le tienen miedo a la crítica, hermano. La gente está miserable por eso, porque les da vergüenza. ¿Cómo voy a hacer eso, hermano? ¿Qué importa? ¿Quién te paga por tener vergüenza, hermano? La gente paga por los resultados, lo que se hace. Hazlo y tú tendrás el pan de cada día y estarás contento en tu vida, hermano amado. Hay mucho que decir, pero quiero decirte algunos puntos nada más, porque te lo estoy diciendo así, porque... Ay, amado, mi corazón se sale. Quisiera meterte todo esto y decir que por favor te habilites. La sabiduría terrenal es el conocimiento que recibimos en las escuelas donde nos capacitan para realizar diferentes tipos de trabajos a nivel profesional y técnico en todas las áreas. Esta sabiduría terrenal es buena porque nos habilita para ganarnos lícitamente el pan de cada día y aún tenemos que compartir con otros que tienen necesidad. Dios nos manda que seamos diligentes. Veamos en algunos pasajes de la Biblia. En Efesios capítulo 4 y el verso 28 dice que el que hurtaba no hurte más. O sea, la gente por no tener andaba robando. Pero ahora en Cristo dijo, ya no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ve, hermano, tenemos que habilitarnos y capacitarnos para que seamos bendición para otros, no solo para ti, para otros. Así es, en el Salmo 19, el verso 17, dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Mira, hermano amado, cuando tú te habilitas con el conocimiento de Dios y el conocimiento terreno, hermano, te vuelves bendición. ¿Para quién? Para aquellos que todavía no saben cómo hacerlo. Entonces vienes tú y les enseñas, les das conocimiento de Dios y también les enseñas cómo hacer las cosas terrenas. Y entonces, hermano amado, tú le estás haciéndote parte te estás haciendo un equipo con Dios, porque el deseo de Dios es que ellos también tengan su pan de cada día. Y entonces por eso dice en este pasaje, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho
Dios se lo volverá a pagar. Si tú quieres invertir bien de lo que tú has aprendido, inviértelo en el que no tiene conocimiento para que lo tenga. Y cuando tú haces ese bien al que no lo tiene, Dios te volverá a pagar ese bien que tú le hiciste a esos. Hermano, Dios lo hace. Yo quisiera que tú seas parte, que te hagas parte del equipo de Dios, hermano. No te quedes envidioso, egoísta. Los envidiosos son porque están pobres, porque no están capacitados para hacer, hermano. Tienen miedo a dar porque no saben cómo hacer los bienes. Capacítate para que no tengas miedo a dar, porque si tú puedes dar, si tú te capacitaste, puedes volver a producir eso que das. Si no te capacitas, vas a querer retener con todo tu ser aquello que lograste con tanto esfuerzo. Por eso la gente pobre no puede dar. Pero entre más te capacitas, más generoso puedes llegar a ser. ¿Por qué? Porque eres capaz de producir y no tienes miedo a dar porque puedes volverlo a producir. Así que te animo que lo hagas, hermano. Habilítate para que tengas y tu vida sea una bendición, no solo para ti, pero para otros. Si tienes la sabiduría de Dios, te vuelves bendición en el mundo espiritual para otros que no la tienen. Y si tienes la sabiduría terrena, te puedes volver bendición para los necesitados. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo en Mateo 25, cuando dice, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros? Y les dijo, ¿por qué? Dijo, por cuanto tuve hambre y me diste de comer, por cuanto estuve desnudo, cuando estuve sed, cuando estuve en la cárcel, cuando estuve enfermo, lo hiciste, cuando se lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, nota, hermano amado, es necesario que nos habilitemos para poder ser parte de la mano del hacer de Cristo para los que no se pueden hacer bien. Y entonces, ¿qué pasa? Dios nos recompensará por haber hecho eso, hermano, pero no lo podrás hacer si no tienes sabiduría de Dios y no tienes sabiduría terrena. Es necesario tener estas dos sabidurías. Todo creyente debe buscar la sabiduría de Dios para que no se corrompa en el pecado. Job 28:28 dice, dijo Dios al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Esta sabiduría es para vivir una vida recta ante Dios y ante los hombres. No puedes vivir una vida limpia sin meterte en tantos problemas si no tienes sabiduría de Dios, hermano. Ay, hermano, Dios te bendiga y te ayude, o nos ayude a todos. Y la sabiduría terrena es buena porque con ella nos ganamos el pan de cada día a fin que no tengamos necesidad. Proverbios 28:19 dice, el que labra su tierra, quiere decir, el que se capacita a sí mismo, se saciará de pan. ¿Por qué? Porque va a poder producir y tendrá lo que necesita, y no solo él, sino su familia y también los que están cercanos, las gentes que están alrededor. Mas el que sigue a los ociosos, mira, hermano, cuando la gente se dedica solo a hablar del YouTube y de toda esa cosa, hermano amado, qué vergüenza. Mas el que sigue a los ociosos, los que no se capacitan se llenarán de pobreza. Esa no es la voluntad de Dios. Pero hay gente que se dedica solamente a eso. Por eso están en la miseria, hermanos. Deja de hacer eso y dedícate a capacitarte. Adquiere conocimiento que puedas transformar en actos y que puedas producir para ti, para tu familia y aún para que puedas vender algo y ganar dinero. Por tanto, quien no ha recibido ninguna capacitación debería procurar recibir algún conocimiento profesional, técnico o aún un oficio para autosustentarse a sí mismo. Es necesario que lo procure. Pero usted dirá, yo tengo 60. Hermano, yo tengo 64. Pero mientras respire, yo tengo la oportunidad de habilitarme más. Dice la palabra en Timoteo que el hombre de Dios debe ser apto para toda buena obra. Mientras estás respirando, tú deberías tener una mentalidad abierta, como dice Dios, habilitarte, porque mientras te habilitas, tú puedes hacer mejor en tu vida y hacer bien para los demás. Así que en Proverbios 19:2 dice, el alma sin ciencia no es buena. Proverbios 13:18, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia la sabiduría espiritual y la sabiduría terrena.
Hermano, a nadie le gusta ser pobre, hermano amado. ¿Pero por qué está pobre? Porque o no sabe o está perdiendo su tiempo en algo que no vale la pena. Hablando de fútbol, hermano, eso es algo que me molesta mucho a mí, porque están perdiendo la vida por algo que... ¿Quién te paga por saber quién metió el gol hace tanto tiempo, hermano? ¿En qué te superaste? ¿En qué es pérdida la vida? El alma que se capacita con las sabidurías de Dios y la terrenal, su rostro brilla. Eclesiastés 8:1. ¿Quién como el sabio, el que se capacitó? ¿Quién como el que sabe la declaración de las cosas que habla o que hace? ¿Quién como ellos, los que saben hacer las cosas? Hermanos, son felices, hermanos, esa gente. Por eso los ves diligentes, porque están contentos, porque tienen conocimiento, que les saben cómo hacer las cosas y reciben gozo detrás de eso, porque la están haciendo con conocimiento, hermano. Por eso es bonito estas cosas. La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Si tú no sabes y te capacitas después de eso, tu rostro va a brillar, vas a estar feliz, vas a estar contento, tu actitud va a cambiar. Capacítate, hermano amado. Si tú dices, es que ya es tarde, no es tarde, hermano, habilítate, adquiere un oficio. Cuando inviertes 8 horas para aprenderlo y ya te habilitas para hacer algo. O conocimiento técnico, un mes, 2 meses y ya eres un técnico, hermano. Así que puedes superar todo esto, hermano. Alégrate, por favor. Vive una vida contento, hermano. Alguien está diciendo, quizás ahí cuando me está escuchando, yo ya estoy muy viejo para capacitarme, para recibir la sabiduría de Dios y la sabiduría terrenal. ¿Es ahora o nunca, hermano? Si no lo haces, se fue. Se fue tu oportunidad. Eclesiastés 9:4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Hermano, mientras estás vivo, aunque sea poquito, pero si superaste algo, superaste tu capacidad, tu persona, tu calidad. Aunque lo que sea que superaste, vale la pena, porque hay gloria, hay más gloria en tu vida. No te mueras, hermano amado, en la miseria. No, supera tu mente, quita todo ese conocimiento vano que te ha empobrecido, hermano amado. El verso 5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga. El 6, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es ahora o nunca, hermano, porque tú mañana no sabes si lo tendremos. Hazlo ahora. Y tu mañana, si cambiaste tu hoy, tu mañana será más bonito. Pero si no hiciste nada hoy, mañana será igual que hoy y peor va a ser. Porque vas a estar más frustrado mañana que hoy si no arreglaste tu hoy para que tu mañana tenga esperanza. Arréglalo, mi hermano amado, en el nombre de Jesús. Dios nos da el presente para que vivamos con sabiduría de Dios y sabiduría terrenal, a fin de que seamos ricos en buenas obras y nuestro futuro sea glorioso. ¿Sabes, hermano, que Dios te va a pagar a ti de acuerdo a lo que tú hiciste con tu cuerpo mientras estabas en él? Así como tú hiciste y que ocupaste tu cuerpo para hacer bien a ti, a tu familia y a todo cuanto pudiste, así Dios te va a dar gloria. Hermano, cambia tu futuro, cambia tu hoy para que tu mañana sea mejor, cambia tu mentalidad ahora para que tú pienses mejor mañana, para que tú puedas tener esperanza para tu mañana. Hermano, hazlo. En el nombre de Jesús te lo ruego. Dice Eclesiastés 9:10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Hermano mío, es ahora. Es aquí mientras estamos en el cuerpo que tenemos que cambiar nuestro futuro eterno. Es ahora o nunca. Proverbios 10:4.
La mano negligente, los que no se habilitan, los que no se capacitan porque están perdiendo su vida entreteniéndose con algo. Dice que el que sigue a los ociosos terminará miserable. Pero el que se junta con sabios terminará sabio. Dice, la mano negligente, el que se junta con los que están perdiendo la vida, su tiempo en nada, terminarán pobres. Mas la mano de los diligentes, los que, mira, hermano amado, se ocupan de aprovechar el tiempo para habilitarse, para servir a otros, dice que ellos, hermano, dice que la mano diligente enriquece. Sé diligente, enriquece tu vida, enriquece tu mente, enriquece tus actos, enriquécete, hermano. No te mueras en la miseria. Tienes a Dios en tu vida, supera todo, hermano, sacúdete la miseria. Adquiere conocimiento práctico. Si piensas que ya es tarde para ir a una universidad, hermano, adquiere conocimiento técnico y habilítate y ve y hazlo. Vas a estar contento, vas a brillar, vas a estar feliz. Y yo quiero verte feliz en todas tus áreas, hermano, en toda tu vida, no solo en una área, en todo, habilítate. Si tú te habilitas, vas a poder ser generoso. Si no te habilitas, vas a estar siempre como enojado porque apenas viene alguien y sientes que te quiere quitar lo que tienes. Hermano mío, eso es porque no nos habilitamos, pero yo te recomiendo en el nombre de Jesús que te habilites para que Dios te prospere en gran manera. Padre, yo bendigo a mis hermanos que reciban la sabiduría de Dios y la sabiduría terrena. En el precioso nombre de Jesús. Amén.